decir que sos un estudioso de Maritain y un notable pensador argentino, que nos hace el honor de compartir esta accidentada tarde. No hay problema, mi único temor era el tiempo. Bien. Ok. Es la lucha con la tecnología, Karina, efectivamente. Qué raro, yo ya compartí pantalla en Google Meet otra vez. Estoy yendo a donde dice presentar ahora, pero no me muestra la pantalla de mi computadora con el PowerPoint. Bueno. Okay. Nicolás, ¿lo podés ayudar online a Gabriel? Sí, profe, si me manda se lo puedo compartir yo directamente. Como prefiera. ¿Dónde te lo envío? Ahí le estoy mandando por el chat mi mail, así me lo puede enviar. Bueno. Ok. Ahí fue. Perfecto. Bueno, mientras le va llegando a Nicolás, les recuerdo a todos que el doctor Gabriel Zanotti es profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, es doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina y es profesor full time en la Universidad Austral, en la Universidad del SEMA, profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín. Ha publicado numerosos textos como Economía de Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, El Humanismo del Futuro, Popper, Búsqueda de Esperanza y muchas cosas más. Les reitero mi agradecimiento a Gabriel por estar y a todos los demás por soportar la espera. Nicolás, ¿podés hacerlo ya? Sí, se está terminando de descargar y ahí lo comparto. Muy bien, muy bien. Si quieres comenzar, Gabriel, puedes hacerlo con todo gusto. Sí, apenas esté lista la presentación. Para todos nosotros creo que hay más tiempo que vida, así que no hay problema. Bien, voy comenzando, ¿no? Mientras... Sí, doctor, por favor, adelante. Yo ahí lo estoy andando. Bueno, entonces, bueno, gracias por invitarme a hablar de Jacques Maritain, que por suerte no tenía Zoom ni Google Meet en su época. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a su circunstancia histórica. Tengamos en cuenta que Jacques Maritain nace en Francia a fines del siglo XIX y no es no es bautizado católico. Él viene de una familia agnóstica y él estudia biología en la Sorbona. Allí conoce a su
su esposa, Raiza Maritain, con la cual se casa por el civil francés, y estudiando en la Universidad de la Sorbona, él, sin embargo, ya tenía algunas inquietudes, por decirlo así, comillas, metafísicas, que obviamente no podían ser satisfechas por el rígido positivismo que imperaba en ese entonces en la universidad. Y comienza a escuchar, dadas esas inquietudes, unas conferencias que daba el entonces recién conocido Henri Bergson, que tenía una mayor apertura al tema metafísico, y siguiendo ese camino, ahí está la presentación. Henri Bergson por medio de Henri Bergson conoce a Léon Blois, un gran apologista católico francés, ¿no? Y Léon Blois lo introduce al pensamiento de Jacques Maritain, al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y leyendo a Santo Tomás de Aquino, se convierte al catolicismo. Ambos se convierten, él y su esposa, y por lo tanto se vuelven a casar por Iglesia Católica. Y entonces Maritain comienza allí un periodo de apologética de la Iglesia Católica. Pero su primer contacto con los grupos eclesiales en ese momento es el grupo La Acción Francesa. ¿Qué es este grupo? Bueno, hay que comprender un poco la circunstancia histórica de la Iglesia hacia fines del siglo XIX. Como ustedes recordarán, los estados laicistas europeos, el Risorgimento italiano, que es el epígono de la Revolución Francesa en Francia, avanzan sobre los estados italianos, vencen las tropas de Pío IX, quien desde entonces se considera prisionero del Estado italiano, nace la famosa cuestión romana, pero eso no es lo más importante, lo importante es la reacción doctrinal de Pío IX frente a todo esto. En la encíclica Quanta Cura en la encíclica Quanta Cura de 1884 tiene un rechazo global a todo el pensamiento moderno y al liberalismo en particular, sin distinguir a qué liberalismo se refiere. Pero este documento y algunos posteriores son utilizados por un grupo ultraconservador francés que sostenía prácticamente que la monarquía católica francesa era y debía ser el pensamiento católico ortodoxo, ¿no? Y Maritain se siente atraído por este movimiento. Este movimiento pretendía la vuelta a la cristiandad medieval, pero vuelvo a decir, la peculiaridad es que no lo presentaba como una opción, sino como la opción, la única opción digna de un católico, ¿no? Y claro, se sentía muy apoyado por los documentos tanto de Pío IX como luego, como el de Gregorio XVI de 1836, Mirar y Vos, donde el rechazo al mundo moderno es total, completo, sin matices. Los matices recién los comienza a hacer León XIII en sus encíclicas, pero no Pío IX. Así las cosas, hacia fines de la década del 20 hay una advertencia de Pío XI, que se discute hasta ahora si fue disciplinar o doctrinal. El asunto es que con esta advertencia Pío XI lo que hace es decir que es un error atribuir un determinado sistema político exclusivo al pensamiento católico, ¿no? Eso, o sea, es una advertencia al pensamiento de la Acción Francesa. Y esa advertencia le llega muy hondo, muy profundo a Jacques Maritain. Se da cuenta de que hay algo extraño en este movimiento, hay algo que no va, y comienza, si se quiere, una nueva etapa, ¿no?, en su pensamiento. No sé, Nicolás, si podés poner el próximo slide. Sí. ¿No? Una etapa donde Maritain se replantea la relación con la modernidad. Bueno,
En realidad no se la replantea tanto. Digamos que Maritain permaneció siempre en un pensamiento condenatorio de la modernidad en cuanto tal. Él hace algo muy habitual, que es unir modernidad con iluminismo de la Revolución Francesa. Uno de sus libros justamente más antimodernos se llama Tres Reformadores, donde hay una crítica visceral y profunda a Rousseau, Descartes y Lutero, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de esto, Descartes se plantea cómo debe seguir un católico políticamente en las nuevas circunstancias del mundo actual. Llámeselo moderno o como se lo quiera llamar, ¿no? Y entonces él trata de hacer como una adecuación de los ideales de la cristiandad medieval a la nueva circunstancia histórica, una adecuación que él lo va a llamar la nueva cristiandad. Y donde el eje central de la explicación que él trata de dar a sus antiguos amigos, muchos de los cuales lo critican mucho como si fuera un traidor, ¿no? La explicación es que la cristiandad es un ideal analógico. ¿Qué quiere decir analógico? O análogo, ¿no? Quiere decir que no se puede dar unívocamente en la historia, no se da solamente de una sola forma política, sino que la influencia del cristianismo en la historia es análoga, o sea, va variando según las circunstancias históricas. La cristiandad medieval fue una de esas circunstancias históricas, pero habiendo pasado por la división entre católicos y protestantes y habiendo sucedido la Revolución Francesa en Europa, entonces estas dos circunstancias implicarían otra versión de la cristiandad, una nueva cristiandad analógicamente considerada donde los principios de la cristiandad se siguen aplicando pero de manera diversa, ¿no? En ese sentido, él explica que los principios de la cristiandad son siempre los mismos, que es el carácter peregrinatorio de la vida temporal y la primacía del bien común, ¿no? El carácter peregrinatorio de la vida temporal es un tema muy, muy importante porque es algo que advierte que la vida del ser humano no termina en este mundo, la vida del ser humano, por lo tanto, no se puede concentrar absolutamente en la polis en cuanto al sistema político terrenal, y eso ya implica un límite, una diferencia, ¿no? entre lo secular y lo eclesial, que él comienza a trabajar de una manera determinada, ¿no? O sea, los principios son siempre los mismos, pero se van aplicando de manera diversa, y eso es lo que él llama el ideal histórico concreto. O sea, por un lado tenemos ideales, tenemos principios, pero por el otro lado, por medio de la prudencia política, tenemos que aplicar esos principios a la circunstancia histórica concreta, de lo cual surge un ideal histórico concreto. Fíjense, histórico concreto es lo circunstancial, ideal es la parte de los principios, ¿sí? Si no fuera por esta forma de presentarlo, tendríamos un modo de ser político que se mantuviera en los principios universales, pero no tuviera aplicación concreta, o al revés, entraríamos en un relativismo político donde lo único que importa son las circunstancias, pero sin ideales de aplicación. Bien. No sé, Nicolás, si podés pasar al próximo slide, la próxima filmina. Ahí se está pasando, pero no lo está captando. Bueno, lo que yo iba a decir ahora es cómo se van concretando, ¿no? Estos ideales, este ideal histórico concreto, o sea, cuáles son las características de esta nueva cristiandad. ¿Cuáles son las características de esta nueva cristiandad para Jacques Maritain? En primer lugar, hay una apreciación del pensamiento democrático. O sea, a pesar del rechazo global a la modernidad que tiene Maritain, sin embargo, tiene una sensibilidad con respecto al tema de la democracia. Pero la tiene que adecuar a la doctrina católica, si se quiere, en cuanto a doctrina social de la Iglesia. Entonces, en ese momento, Maritain encuentra tres formas de adecuación de la democracia a la doctrina social de la Iglesia. La primera es que, sobre todo, desde León XIII en adelante, queda muy claro que las tres formas de gobierno tradicionales son opinables para el católico,
ninguna de ellas está prescripta, ninguna de ellas está prohibida, o sea, la monarquía, aristocracia y democracia son formas de gobierno que un católico puede aceptar, siempre que no pretenda imponerla de manera revolucionaria, ¿no? Esa es la doctrina de León XIII. Y por lo tanto, Jacques Maritain dice, bueno, la democracia como forma de gobierno es lícita para un católico, ¿no? En cuanto a su opción teórica, ¿no? Además, él comienza a distinguir entre forma de gobierno y forma de Estado. Democracia como forma de gobierno es la participación, o algún tipo de participación popular en la elección de los representantes del gobierno, y democracia como forma de Estado implica una forma de Estado limitada que respete los derechos personales, ¿no? Desde ese punto de vista, hay un rescate de la democracia ya como un ideal político, no tanto como una forma de gobierno. Y además, él intenta fundamentar la democracia en la famosa teoría escolástica del origen del poder, o sea que el poder viene de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante, ¿no? Y sobre todo el autor que cita es el cardenal Bellarmine. Es interesante cómo Jacques Maritain trata de reconstruir el pensamiento democrático prácticamente solo desde sí mismo, con dos fuentes católicas, León XIII por un lado, el cardenal Bellarmine por el otro. Su pensamiento no pasa por los autores clásicos del liberalismo político, no hay ninguna referencia ni a John Locke, ni a Tocqueville, ni a Montesquieu. Él cita directamente, ninguna referencia en ese momento, ¿no? Él cita directamente estas dos fuentes, reconstruye solo la licitud de la democracia para la doctrina social de la Iglesia. Y el siguiente elemento que forma parte de este humanismo integral, que es el título que lleva el libro de 1936, o sea, lo que dije recién está en su gran libro Cristianismo y Democracia, pero su libro clave de pensamiento político de 1936 es Humanismo Integral, que es un nuevo título para esta nueva cristiandad, ¿no? Que se da entonces en una especie de democracia cristiana, ¿no? Como ideal político. El nuevo elemento de esta democracia cristiana es el respeto a los derechos de la persona, y Santo Tomás lo encuentra, ¿no? Claro, el tema de los derechos de la persona es algo que modernamente viene de John Locke, o del constitucionalismo norteamericano, o de la Revolución Francesa, ¿no? Pero Jacques Maritain directamente encuentra su fundamento en Santo Tomás de Aquino, ¿no? En la Suma Teológica, en un pasaje famoso para los que estudian filosofía del derecho de Santo Tomás, que es la prima segunda, cuestión 94, artículo 2, donde Santo Tomás habla de cuáles son las cosas que se le deben al ser humano según su naturaleza humana, cómo se pueden desplegar los principios éticos según la naturaleza humana, y ahí encuentra Jacques Maritain el fundamento de lo que hoy se llama los derechos de la persona. Esto es muy, muy importante porque es un rescate escolástico de la noción de derechos frente a lo que en el pensamiento de Jacques Maritain era un mundo moderno donde la expresión derechos del hombre se contraponía a la Iglesia Católica. Bien, no sé si podrás, Nicolás, pasar al siguiente elemento. Y otro elemento fundamental que intenta rescatar Jacques Maritain para la nueva democracia, para la democracia cristiana, es la libertad religiosa. Y acá hay que tener en cuenta mucho también el contexto histórico. En el documento Mirar y Vos, 1836, en la Quanta Cura, 1884, en el Sílabus, que es el apéndice famoso de la Quanta Cura, y a su vez en el Corpus Leonino, con una aclaración, la libertad religiosa como derecho fundamental es rechazado. La libertad de culto se considera como una especie de derecho a decir que no a Dios. Y eso es rechazado como algo contrario a la doctrina social de la Iglesia. Y además tengan en cuenta que todavía en esa época Pío IX en ningún momento sale de el esquema político de los estados pontificios, donde bautismo y ciudadanía son una sola cosa, y por lo tanto el tema de la libertad de cultos es algo imposible de sostener en un estado católico como quería Pío IX, ¿no? Hay que aclarar que en León XIII esto tiene un matiz importante. León XIII dice, bueno, esto es así en principio, lo que él llama en tesis, pero en hipótesis
si las circunstancias históricas lo demandan, ¿no? Es permitida una tolerancia de cultos diversos, ¿no? Y eso León XIII lo dice con referencia, por ejemplo, al sistema norteamericano. Dice, no es lo ideal, pero dadas las circunstancias históricas, un católico puede perfectamente participar en ese sistema político, porque la circunstancia histórica así lo está demandando. Bueno, este es el primer modo en el cual Jacques Maritain pretende reintroducir el tema de la libertad religiosa en su libro, o sea, en 1936, donde todavía en ningún momento había habido una aclaración magisterial con respecto al tema de la libertad religiosa. El primer documento donde habla del tema de la tolerancia a nivel internacional es de Pío XII en 1954, fíjense. Y como todos ustedes saben, recién el Vaticano II en 1966. Pero Jacques Maritain está hablando en 1936. Siempre hago estas aclaraciones para que se vea la audacia de su pensamiento, ¿no? Que no era fácil en esa época hablar de estas cosas que para nosotros hoy son tan relativamente obvias, ¿no? Entonces, el primer punto es el tema de la tolerancia. O sea, Jacques Maritain cita de vuelta a Santo Tomás de Aquino, en la Secunda Secundae, cuando habla del tema de la fe. Ahí Santo Tomás dice, los ritos infieles deben ser tolerados, ¿no? Pero claro, la circunstancia histórica de Santo Tomás de Aquino era muy simple. Lo que él estaba diciendo es que el reino cristiano no debe invadir al reino musulmán. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, bueno, en las circunstancias actuales, donde ya ha habido separación entre católicos y protestantes, bueno, eso significa que católicos y protestantes no se deben invadir viviendo en un mismo territorio. Por lo tanto, ahí la libertad religiosa estaría fundamentada por motivos de tolerancia histórica, ¿no? Pero Jacques Maritain va oscilando, dice esto, pero al mismo tiempo comienza a elevar el tema de la tolerancia a nivel de principio, como que la imposición de una religión por la fuerza atentaría contra la dignidad humana, ¿no? Cosa que la Iglesia Católica ya había dicho, el problema era el culto público de los diversos cultos, ¿no? Bien, pero Maritain comienza a decirlo, y de esa manera comienza a replantear el tema de la libertad religiosa como una característica necesaria de la nueva cristiandad, de una democracia cristiana, ¿no? Adecuada a los tiempos postmedievales, podremos decirlo así. No sé, Nicolás, si podés pasar a la próxima filmina. Y otra de las audacias que se manda Jacques Maritain en esa época es hablar de un Estado laico vitalmente cristiano, ¿no? Claro, esto para sus antiguos amigos de la Acción Francesa fue como la máxima herejía que se podía mandar, pero sin embargo, Jacques Maritain se estaba refiriendo a algo que luego, a partir de Pío XII, y sobre todo en Benedicto XVI, hoy es muy habitual, que es la llamada sana laicidad del Estado. O sea que Estado e Iglesia tienen esferas autónomas de poder, ¿no? Para lo cual, tanto Pío XII como Benedicto XVI se refieren a un famoso párrafo de León XIII, donde este tema está afirmado, pero por supuesto en el contexto de su época, ¿no? O sea, en la época de León XIII, aunque él afirmara que el Estado y la Iglesia deben estar unidos jurídicamente, sin embargo, el Estado no debe ser confundido con la esfera del poder eclesial, y eso León XIII lo afirma claramente. Por lo tanto, esta es la diferencia entre laicismo y laicidad. Laicismo fue y ahora lo es de otro modo, ¿no? Laicismo fue lo que hace la Revolución Francesa, que ataca sistemáticamente al culto católico por considerarlo incompatible, ¿no? con el sistema político. Lo que ahora se está volviendo a hacer por parte de los estados laicistas en Occidente, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la laicidad. La laicidad es la sana distinción de esferas entre Iglesia y Estado, e incluso Maritain no lo plantea así, pero laicidad también puede ser entendida como desclericalización, ¿no? Él, para fundamentar esto, recurre también a Santo Tomás de Aquino, a la diferencia que Santo Tomás de Aquino hace entre causa eficiente principal y causa eficiente instrumental. Y él sostiene que en Santo Tomás el príncipe secular no es solamente la causa eficiente instrumental de la causa eficiente principal, que sería la Iglesia, sino que el príncipe secular es causa eficiente principal de su propio ámbito, ¿no? Por lo cual se puede llegar a decir que un reino es bueno en sí mismo, aunque no esté legitimado por el pontífice, que es la conclusión que Francisco de Vitoria tiene
en su propio sistema y que es el fundamento de la desclericalización de los estados en la escolástica del siglo XVI. Bueno, Maritain no cita esta fuente, pero sin embargo procede de una manera similar, ¿no? O sea, la laicidad, la sana laicidad del Estado, que es una expresión que aparece recién así en Pío XII, estaría fundamentada en este principio de desclericalización del poder, ¿no? Bueno, se podrán imaginar que esto produce un gran escándalo en la época. Bien, Nicolás, si podés seguir con la otra femenina. Bien. Estoy yendo un poquito rápido para que podamos luego conversar entre todos, dado que tenemos menos tiempo del esperado. Hay cuestiones adicionales muy importantes en el pensamiento de Jacques Maritain, ¿no? En primer lugar, una distinción que él siempre hace entre individuo y persona, ¿no? Él plantea como que si al ser humano se lo concibe como persona, la persona no debe estar subordinada al bien común, pero si se lo considera como individuo en su parte material, entonces sí hay una cierta subordinación al bien común. Bueno, esto ha sido muy criticado por la gente más conservadora, pero también por otros pensadores. Él nunca respondió a estas críticas. Él siempre planteaba la distinción individuo-persona como fundamento, además de los derechos humanos, lo cual generaba un mayor conflicto en la presentación de esta idea. Pero bueno, esto está abierto al diálogo y al debate, ¿no? En el libro América, que también a veces ha sido traducido como Reflexiones sobre los Estados Unidos, Jacques Maritain da un paso más desde un punto de vista histórico, que es considerado muy escandaloso por los tradicionalistas católicos, que tiene un gran elogio del sistema político y económico norteamericano. O sea, él viaja a Estados Unidos a fines de la década del 50. Y en 1958 saca este libro que se llama Reflexiones sobre los Estados Unidos, donde llega a decir que la democracia constitucional norteamericana encarna los ideales de la nueva cristiandad de la cual él estaba hablando. Y además también tiene un giro en la adquisición del capitalismo, que él había criticado mucho en Humanismo Integral, como un capitalismo a la europea, arrastrando los problemas de la revolución industrial, etcétera, etcétera. Y en cambio elogia el capitalismo norteamericano como un capitalismo comunitario, como un capitalismo abierto a las sociedades intermedias, que sostiene la tradición municipalista de la que venía Tocqueville, etcétera, etcétera. Este giro de Jacques Maritain, miren que tiene mucha importancia, porque en los 80, Michael Novak saca un libro que se llama El espíritu del capitalismo democrático, donde concilia capitalismo y doctrina social de la Iglesia, y él dice que una de sus fuentes es este pensamiento de Jacques Maritain. Y en el libro El hombre y el Estado, que es anterior a este, que tiene muchas y muy interesantes cuestiones, habla de la fe secular. Esto es algo bastante parecido al pensamiento de John Rawls y responde a lo siguiente, ¿no? Recuerden que Jacques Maritain fue el primero el único católico que en 1948 firma la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas, ¿no? Declaración que recién es aceptada prudencialmente, con advertencias, por Juan XXIII en la Pacem in Terris en 1961. Pero Jacques Maritain es consciente de que él es el único católico que firma la Declaración de Derechos Humanos del 48 y sencillamente se ve en la situación de hecho de que la mayor parte de los que firman esa declaración, o todos, excepto él, no son creyentes y no son católicos, ¿no? Y él entonces se plantea el tema de, bueno, pero ¿qué nos une? ¿No? ¿Nos une acaso el pensamiento de Santo Tomás de Aquino? No. No. ¿Y qué nos une? Y lo dice sencillamente así, nos une una fe secular, o sea, no religiosa, en los derechos humanos, en la democracia, aunque lo fundamentemos de manera diferente, estamos unidos en ese consenso. Esto es muy, muy importante, en el orden práctico, ¿no?, del consenso democrático, ¿no? Un tema que otros autores no cristianos, como John Rawls o Hugo Habermas, también han tratado, ¿no? Así que este es un punto fundamental en su pensamiento. Últimamente ha sido escrito un artículo muy importante de Carlos Hebel, cuyo link les estoy dejando ahí en pantalla, sobre las relaciones de Maritain con el marxismo.
haciendo alusión a una crítica que Augusto del Noche le hace a Jacques Maritain. Jacques Maritain, en el libro Humanismo Integral, habría sido muy condescendiente con las críticas del marxismo al capitalismo, lo cual, según del Noche, habría alimentado, ¿no?, ciertos autores de la teología de la liberación. Yo no creo que sea tan así, pero les quiero decir que últimamente en Argentina este escrito de Carlos Hebel ha tenido bastante importancia, se ha debatido mucho, y simplemente les digo, las críticas de Augusto del Noche a Jacques Maritain van más allá de eso. Augusto del Noche también dice que Jacques Maritain nunca termina de reconocer una modernidad cristiana, ¿tá? Porque del Noche es prácticamente el único pensador europeo que hace una clara distinción entre católicos, ¿no? Una clara distinción entre modernidad e iluminismo, ¿no? Que en la Argentina la ha hecho claramente y permanentemente en todos sus escritos el recientemente fallecido gran filósofo argentino Francisco Leocardi. Bien. A ver, Nicolás, si querés pasar a la última fulmina. Bien, entonces yo creo que obviamente a Jacques Maritain hoy en día es un clásico. Las debilidades de su pensamiento están totalmente embebidas dentro de su circunstancia histórica, ¿no? Pero como todos los clásicos tiene un legado que va más allá de sus circunstancias históricas y va más allá de los posibles errores filosóficos o prudenciales que pudo haber cometido, ¿no? El legado para nuestro tiempo actualmente, donde de vuelta el laicismo está tan en boga, donde de vuelta en nombre de una cierta sociedad inclusiva se persigue la religión católica, el legado es distinguir de vuelta entre laicismo y laicidad. O sea, la Iglesia Católica, sobre todo después del Vaticano II, lo que pide es sana laicidad del Estado, ¿no? Y a lo que se opone es al laicismo, o sea, a la persecución de la fe católica como si esto fuera un ataque a los derechos personales. Otro tema importante para nosotros es la vuelta a Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el mundo más posmoderno que se pueda, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino sigue siendo una guía, un ejemplo, un modelo de la relación entre razón y fe, y un modelo de aplicación de grandes principios a las circunstancias históricas concretas, ¿no?, que es lo que hizo Jacques Maritain. Otro gran aporte de Jacques Maritain es la refutación del pensamiento utópico. Estamos llenos de utopías políticas por izquierda o por derecha, han hecho mucho daño, ni que hablar del comunismo soviético o del fascismo, del fascismo y el nazismo, ¿no? Pero Jacques Maritain refuta este tipo de pensamientos justamente con su noción de ideal histórico concreto. O sea, siempre vivimos en peregrinación, siempre vivimos de manera imperfecta aquí en la Tierra, tratando de aplicar de manera prudencial los principios generales, y eso, por un lado, nos conduce hacia el ideal, pero por el otro lado nos advierte que no está el cielo en la Tierra, que es imposible el cielo en la Tierra, que no hay ningún sistema político perfecto en la a una vida futura que no es temporal. Bien. Y también esto implica una gran reflexión sobre el tema de lo opinable dentro de la Iglesia, o sea, que los católicos tengan principios generales que pueden aplicar de manera diferente y que circunstancialmente ellos consideren que se aplique de un modo o de otro, también es un recordatorio de este tema de lo opinable en la Iglesia, que lamentablemente entre el laicado no termina de hacer carne este principio. Los laicos se siguen peleando diciendo quién es el que auténticamente representa la doctrina social de la Iglesia, y la pura verdad es que la doctrina social de la Iglesia admite diferentes interpretaciones y diferentes aplicaciones. Y finalmente, es muy importante el tema de la fe secular, porque permite concebir a la política concreta como la convivencia con los diferentes, ¿no? Y hoy en día que se acusa al pensamiento católico de ser no inclusivo de los diferentes, sin embargo Jacques Maritain lo hacía. Lo que ocurre es que la convivencia con los diferentes no implica negar las propias convicciones éticas y religiosas, ¿no?, que a veces es lo que se pide, ¿no?, en nombre de la convivencia con los diferentes. Bueno, esto era todo lo que tenía que decir, y bueno, si ustedes quieren, hasta las 9:10 más o menos me puedo quedar conversando con ustedes sobre todos estos puntos.
Bien, ahí termino. Ahí pudimos hacer que la tecnología empiece a ayudarnos un poco, dando la mano a que ningún sistema es perfecto. Bien, doctor, pasamos a la etapa de las preguntas. Si tienen preguntas, podemos hacerlo más tipo de debate en razón de la cantidad de gente que somos. Así que si alguien gusta en comenzar, Julio, la palabra es toda tuya. Yo solamente voy a agradecer de todo corazón la contribución del profesor Gabriel Zanotti en mi nombre y también en el nombre del Instituto Internacional Jacques Maritain, y alegrarme de que se haya podido hacer en un espacio tan breve una síntesis tan rica e interesante del pensamiento de Maritain. Y al mismo tiempo agradecerme de que justo haya terminado, agradecerle porque justamente ha terminado la exposición con una referencia a la posibilidad de la convivencia, a la posibilidad del diálogo entre distintas posiciones y a la posibilidad de encontrar soluciones comunes que superen las posiciones parciales e irreductibles, y que es lo que deberíamos llamar, creo yo, pluralismo en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, profesor Zanotti. Gracias a usted. Me alegra haber satisfecho sus expectativas. Un honor. Francesco. Sí, muchas gracias. De verdad me ha impresionado mucho en un tiempo así breve la posibilidad de resumir la mayor parte del pensamiento de Maritain da parte del profesor Zanotti, y también, sobre todo, bueno, también como italiano, la citación a Augusto del Noce, que siempre es extremadamente interesante en su visión crítica y sociológica. La pregunta que quería hacer, la pregunta y curiosidad que quería hacer al profesor Zanotti es sobre la relación entre Maritain y Longlois, porque al tiempo, ¿no? O sea, el mismo Maurras de la acción francesa era extremadamente fascinado desde la figura de Jacques Maurras, el mismo Ernst Jünger en Máxima Mínima, que son los comentarios sobre la obra, sobre la figura del trabajador, cita muchas veces Léon Blois, digamos también los dos en una especie de cristianismo casi nietzscheano, casi en una superhombre cristiano. Ecco, la cosa, mi pregunta y curiosidad es cuánto, según usted, la figura de Blois ha influenciado a Jacques Maritain en el tema, cuando Jacques Maritain inicia a hablar del tema del personalismo, de la persona, porque él toma distancia desde el tema del individuo, típico también de las dictaduras, típico también de la visión más en reflexiones sobre la persona, critica la misma figura de Mussolini, ¿no? Como ejemplo máximo del individuo e individualismo, pero justamente como figura cercana de Blois me parece bastante fascinado él mismo cuando habla de la persona sobre este culto. Entonces no sé cuánto las dos cosas se mezclan por allá. No estoy seguro de lo que voy a decir, es una mera hipótesis. Me parece que Léon Blois influye más en Maritain como ejemplo, como testimonio de vida cristiana, más que como una doctrina específica. O sea, cuando Maritain se convierte al catolicismo, la influencia de Léon Blois es decisiva porque Léon Blois es un ejemplo de santidad laical. Vivía muy austeramente, con una fe muy profunda, y eso le causa a Maritain una profunda conmoción interior favorable, ¿no? Entonces, yo creo que la influencia de Léon Blois fue así, más inspiradora, más de testimonio que de una doctrina determinada. Pero obviamente sí, Léon Blois está dentro de un contexto de pensadores católicos muy, muy conservadores en su momento, ¿no? Muy reactivos contra la Revolución Francesa,
que bueno, que luego ya saben cómo sigue la historia, ¿no? Prácticamente toda la filosofía política de Jacques Maritain es una respuesta al movimiento de la Acción Francesa, ¿no? Prácticamente toda. Así que en ese sentido es indispensable pasar por ese periodo tradicionalista de Jacques Maritain para entender su perspectiva posterior. Así que bueno. Pero me puedo confundir porque no he estudiado bien la figura de Léon Blois. No tengo leído todos sus escritos. No sé hasta qué punto, ¿no? Esa influencia fue a su vez doctrinal. Habría como que... alguien tendría que hacer una pequeña tesis al respecto. Sí, Gracias, profesor. Bien. Una buena manera de participar en estos debates es si hay algún desacuerdo. Desacuerdo de manera amable, ¿no? Si hay algo que les haya llamado la atención como controvertido. Yo quisiera preguntarle algo, profesor. Sí. Usted ha señalado... ¿Puedo, Nicolás, o hay alguien antes? No, sí, por favor, Julio. Bien. Usted ha señalado muy acertadamente que en los textos no hay, o Maritain al menos no se empeñó, aunque el tema se roza varias veces en sus obras y en sus últimos, en El hombre y el Estado y en El campesino de la Garona, se rozan. El tema de la distinción entre persona e individuo, Sí. él mayormente no sé si usar la expresión, no se trenzó en la disputa, digamos, como que no se puso a defender su parecer. Sin embargo, es cierto que en Argentina, concretamente, sí hubo una gran disputa, hubo fárragos de páginas y de tinta que se pronunciaron a favor o en contra de la posición de Maritain. Y algún comentario sobre ese momento que tuvo lugar en general cuando vino Maritain y en los años siguientes. Me gustaría si pudiera usted comentarlo. Yo creo que por lo menos en la Argentina el debate sobre la distinción individuo-persona estuvo muy politizado. ¿Qué quiero decir con esto? Aún aquel que coincida con Maritain en el tema de la defensa de los derechos humanos, la libertad religiosa, la democracia cristiana y la laicidad del Estado, aún en ese caso uno puede distanciarse un poquito de la distinción individuo-persona en cuanto a si es correcta metafísicamente o si es correcta desde el punto de vista de cómo la plantea Santo Tomás de Aquino. Creo que efectivamente no sé si es del todo correcto decir que el ser humano como individuo responde a la parte material y por lo tanto está subordinado al bien común y etcétera, etcétera. Creo que ahí Jacques Maritain recibe bastante la influencia del famoso principio de individuación, o sea que la persona humana, que una sustancia se individúa por la materia, y eso lo lleva al tema de la persona humana. Yo no lo veo del todo adecuado, yo sencillamente hubiera dicho sustancia individual de naturaleza racional, persona humana, listo, pero él se enreda mucho con esa distinción, y entonces, ¿qué ocurre? Los que estaban en contra de su pensamiento político aprovechan esa debilidad para criticarlo. ¿Por qué? Porque para colmo, Jacques Maritain coloca esa distinción como base para su defensa de los derechos de la persona. Entonces, mayor problema. Entonces, yo diría que en Argentina las críticas que vienen de ciertos autores tradicionalistas católicos y o del nacionalismo católico, que habría que ver si son lo mismo, están muy influidas por personas que en última instancia rechazaban de plano su pensamiento político y entonces aprovechaban esa debilidad.
Me refiero, por ejemplo, al famoso libro de Julio Membiel, de la Menés a Maritain, y también al caso no argentino, al caso canadiense de Charles de Koning, ¿no? Que critica fuertemente la distinción individuo-persona, pero de vuelta en el mismo enfrentamiento, ¿no? Así que yo creo que en la Argentina, por lo menos, eso fue muy politizado. Me parece que no había tanta preocupación por la metafísica, sino más bien por la política. O sea, los tradicionalistas católicos argentinos estaban más aliados a la acción francesa y reaccionaban globalmente contra el pensamiento de Jacques Maritain. Y ahí aprovechaban para criticar la distinción individuo-persona, pero el punto es que esa distinción no era fundamental para lo que Jacques Maritain estaba diciendo o haciendo. Así que yo diría eso, no sé si usted quiere repreguntar o reconsiderar, ¿no? Lo que le acabo de decir. No, me parece que tiene usted razón, profesor. Había una profunda, llamémosle, diferencia política con lo que él sostenía como pensamiento político. Sí. De vuelta, es necesario el tema del contexto, ¿no? Porque aunque Maritain no los cite, cosa interesante por lo demás, los tradicionalistas argentinos se dan cuenta de que Maritain se ubica en la línea de, esto es un tema académico, del llamado liberalismo católico de fin del siglo XIX, ¿no? Que académicamente corresponde a una serie de autores que intentan influenciar en el magisterio de la época para una mayor recepción de la modernidad, cosa que no lo logran, pero por lo menos no son condenados explícitamente por el magisterio. Me refiero a Lord Acton en Inglaterra, Montalembert, Lacordaire, Ozanam en Francia, Rosmin en Italia, Luigi Sturzo en Italia, ¿no? Dejando de lado el caso de Lamennais, que sí se va de la iglesia, se enoja después de la encíclica Mirar y Vos, además teológicamente era más débil su posición, y por eso justamente Julio Membiel elige bien sus títulos, ¿no? De Lamennais a Maritain, como diciendo, a Lamennais, que fue condenado por la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, en realidad Jacques Maritain está afirmando lo mismo, que decididamente es falso, ¿no? Pero bueno, ese fue el punto. O sea, Maritain rescata, sin citarlos, la tradición de los liberales católicos del fin del siglo XIX. Y eso los tradicionalistas lo consideraron imperdonable. Así de simple. Parece que recién a partir de al Papa Montini se hubiera alcanzado un equilibrio realmente claro sobre qué es lo que efectivamente pensaba Maritain. Bueno, usted ha estudiado en Tucumán y conoce seguramente el pensamiento de Ponsati, y creo que también da una pauta de un equilibrio sobre lo que efectivamente constituía la sincera intención política de Maritain. Sí. Disculpen, creo que corresponde que me calle un poco para que hablen otros. Sí, le quiero decir que sí, conocí en su momento, incluso personalmente, a Arturo Ponsati, sí, efectivamente era un gran mariteñano, lo interpretaba muy bien, ¿ok? A pesar de que no estudié en Tucumán, la UNSTA tiene en Buenos Aires una facultad de filosofía, ¿no? Pero sin embargo siempre estuve muy ligado a Tucumán porque la UNSTA tiene su casa de origen en Tucumán, en ciudad que yo frecuentaba bastante, ¿no? Así que sí, tiene toda la razón. Es así. Ricardo. Sí, gracias, Nicolás. Doctor Zanotti, una pregunta sobre una obra que no ha mencionado en detalle. Sería casi la última obra de Maritain, El campesino de la Garona. Muchos que acompañaron el pensamiento de Maritain
y lo defendieron de las críticas, diríamos, de la derecha católica. Paradojalmente lo criticaron, diríamos, desde, no sé si llamarle el progresismo católico en ese momento, o lo que se pensaba que eran los sectores de avanzada que lo habían acompañado, de alguna manera me parece que lo acabaron, entre comillas, de ceder al tradicionalismo del que él había jurado en este posconcilio, ¿no? No sé qué reflexión le merece a usted. Sí, sí, efectivamente, yo he leído ese libro, discúlpenme que no lo cité, tendría que haber hecho una reflexión. Lo que ocurre es que a mí nunca me pareció tan dicotómica la posición de Maritain. O sea, ¿qué pasó con ese libro? Los tradicionalistas interpretaron el libro como una especie de freno de Jacques Maritain, incluso como un paso atrás, casi como un arrepentimiento de sus posiciones, dadas las interpretaciones más progresistas del Vaticano II. Lo cual, por parte de los progresistas, implicó una crítica a Maritain por haber puesto ese freno, ¿no? Pero yo nunca interpreté el libro como ningún freno. Maritain sencillamente vuelve a afirmar todos sus principios. Sencillamente dice, pero esto no es motivo para lo que están diciendo algunos en mi nombre. En realidad, entre Jacques Maritain y Joseph Ratzinger hay una similitud. Lo que pasa es que obviamente él no la pudo hacer en su momento. Joseph Ratzinger en 1985 da lugar a un reportaje que se llamó Informe sobre la Fe, donde Ratzinger dice lo mismo, dice, yo no me volví conservador, los que se movieron a la izquierda son mis amigos, yo me mantuve donde estaba. El Vaticano II es totalmente conforme a la tradición. Los que se movieron hacia la izquierda son mis amigos, eso es lo que él dice. Y a Jacques Maritain parece que le pasó lo mismo, ¿no? Ahora, cabe reconocer, sí, que algunas críticas muy fuertes de Maritain al capitalismo europeo pueden haber estimulado a algún catolicismo de izquierda, pero es una lectura que totalmente saca a Maritain de contexto, ¿no? No tiene nada que ver las críticas de Jacques Maritain al capitalismo europeo con la teología de la liberación. Pero bueno, recuerden que ahí está la crítica de Augusto del Noche, y bueno, es un tema a investigar, ¿no? Así que yo diría eso, que el libro, el paisano de la Garona, es una afirmación de la ortodoxia católica que Maritain ve en su propia posición, contraria a un progresismo teológico que se va del otro lado y como hoy sabemos perfectamente, ha desdibujado totalmente al catolicismo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Zanotti. Ya que estoy, otra pregunta que tiene que ver con, yo diría, a ver, su manera de pensar. Usted, en varios de sus trabajos, ha defendido lo que es, voy a poner entre comillas, lo que para algunos sería una especie de desviación del pensamiento católico tradicional en materia económica, o para decirlo de otra manera, más clara, usted afirmándose en parte, me parece que lo dijo hoy cuando se refirió al libro América y a la defensa del modelo económico de los Estados Unidos de Maritain, ¿cómo se entendería esta defensa de eso que para algunos sería una desviación? O sea, de una manera más simple, en una realidad compleja. La condena al capitalismo, que hoy ha vuelto en muchos sectores con distintos nombres, sería esencial para un pensamiento cristiano. Y nadie que se diga cristiano podría encontrarle una beta positiva al capitalismo. Yo sé que usted piensa de otra manera, por eso le pregunto.
Bien, lo que pasa es que mi camino ha sido distinto al de Maritain. Yo más bien procedí en abstracto. Yo lo que intenté demostrar en su momento es que la economía de mercado como tal no era contraria a los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y ese es un debate en el cual he estado toda mi vida, pero mi proceder fue más in abstracto, fue la comparación de ciertos principios abstractos de la economía de mercado con los grandes principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El proceder de Jacques Maritain fue más inconcreto. Él critica el capitalismo industrial europeo, pero luego afirma que en Estados Unidos la situación es diferente, ¿no? Bueno, la verdad, nunca fue ese mi camino para la defensa de la economía de mercado, porque la pura verdad es que el capitalismo norteamericano es una cosa muy concreta, que puede tener tantos defectos como virtudes, y el debate sería totalmente interminable, ¿no? Pero, sin embargo, lo dije para decir cuál fue la posición de Jacques Maritain y además para explicar cuál fue la influencia de Jacques Maritain en Michael Novak, ¿ok? Que tampoco fue mi camino. Yo no necesité a Michael Novak para afirmar que la economía de mercado no es incompatible con la doctrina social de la Iglesia, pero fue un camino que influyó mucho luego en la fundación del Acton Institute en Estados Unidos, ¿no? Y cabe reconocer que es el camino de ciertos conservadores católicos norteamericanos, donde la defensa del capitalismo está muy unido a sus tradiciones nacionales, ¿okay? Pero vuelvo a decir, nunca fue mi camino, ¿no? No sé si esto le aclara o lo confunde, perdón, no quiero confundir a nadie. No, me aclara perfectamente, Gabriel. Ok. Muchas gracias. Bien, ok. Bien. Doctor, Sí. Mervin me solicita, por favor, si me puede indicar la ortografía del apellido de León al que había citado. Creo que se escribe León Bloy. Sí, ya se lo han escrito. Bloy El profesor Anzuini se lo ha escrito en el... Sí. Si es francés, B-L-O-Y, sí. Bien. Bien, siendo el caso, me parece que no han quedado dudas. Doctor, le agradezco por tan magnífica disertación. La verdad que, bueno, por ahí a uno que está comenzando en estos campos de la filosofía, la verdad se siente bastante atraído y lo ha hecho bastante claro, como para poder después, más que nada, repetirlo y tomarlo en cuenta en el pensamiento propio. Uno que está interiorizándose de a poco, la verdad que le es bastante funcional. Así que, bueno, le agradezco muchísimo tan linda educación. Esperamos volverlo a tener Perdón, Nicolás, yo quería hacerle una consulta al profesor Zanotti. Sí, con todo gusto. Muy concreta. Usted ha repetido varias veces la expresión democracia cristiana, que como todos los que ya tenemos algunos años, porque ahora está desapareciendo, se transformó en una fuerza política importantísima en Europa e importantísima en algunos países de América Latina. Hasta donde yo creo conocer, él nunca estuvo de acuerdo que hubiera partidos políticos que llevaran esa denominación, que él entendía que era la expresión de ciertos pensamientos que lo podían tomar personas que estuvieran en distintas tiendas políticas. No sé si es como yo lo interpreté o interpreto, o era realmente un aliento para que los católicos tuvieran su partido político. No, creo que no era lo segundo, sino que sencillamente, había un punto filosófico político, in abstracto. O sea, en su libro Cristianismo y Democracia,
como su nombre indica, queda claro que la democracia no es contradictoria con el cristianismo, lo cual implica que puede haber una democracia cristiana en cuanto influida por los grandes principios de la ley natural y de la doctrina social de la Iglesia. Eso, por supuesto, lo que hizo es ayudar doctrinalmente a los laicos católicos que estaban en los partidos demócratas cristianos europeos, sobre todo el alemán y el italiano, ¿no? Cosa que también hizo Pío XII. Pío XII también acompañó ese movimiento al escribir sus grandes documentos, Iglesia, por ejemplo, Veritas et Humanitas, sobre las condiciones morales de la democracia, Veritas et Humanitas, perdón, con Sempre, en 1942. Quiero decir, Pío XII también acompaña la posibilidad de una participación democrática de los católicos en un sistema que a grandes rasgos podríamos llamar liberal clásico. O sea, vuelvo a insistir en el tema del contexto. Si no hubiera sido por pensadores como Jacques Maritain, y si no hubiera sido por el acompañamiento de Pío XII, si la única doctrina social de la Iglesia que hubiera habido en su momento, en 1946, 47, 48, hubiera sido nada más que la que llegaba hasta Pío XI, ¿cuál hubiera sido el fundamento doctrinal que hubieran tenido los católicos que querían acompañar a la reconstrucción europea de la posguerra? Que es algo de lo cual me parece que Pío XII se dio plenamente cuenta, ¿no? Era obvio que después de la posguerra Europa se iba a organizar de manera democrática constitucional, pero si la única voz católica en ese momento hubiera sido Pío IX, diciendo la democracia es incompatible, la democracia liberal es incompatible con el catolicismo, entonces los católicos se hubieran vuelto en un problema de conciencia muy grave. Así que me parece que lo que hace Jacques Maritain junto con Pío XII, ni que hablar de Juan XXIII y Pablo VI, por supuesto, pero me estoy refiriendo al momento de la reconstrucción europea de la posguerra, es acompañar doctrinalmente a estos católicos. Eso no quiere decir que acompañara concretamente la tarea de los partidos políticos demócratas cristianos, porque finalmente, como dice un conocido autor marxista argentino, ellos se tuvieron que introducir en el barro de la historia, pero como muy bien aclara Jacques Maritain en El paisano de la Garonna, el católico concreto en su acción política nunca debe comprometer a la doctrina social de la Iglesia en cuanto tal, y que me parece que ese es el temor con respecto a los partidos demócratas cristianos, ¿no? Por lo demás, estoy hablando de la reconstrucción europea de la posguerra, estoy hablando de 1946 más o menos hasta los 60, porque todos sabemos el giro a la izquierda que luego se produce en la democracia cristiana, sobre todo en la latinoamericana, ¿no? Y es ahí donde yo sigo exculpando a Jacques Maritain. Vuelvo a decir que él no tiene nada que ver con eso. Bueno, así que me parece que ese es el punto, ¿no? Muchas gracias, profesor. Si había una pregunta más, tengo tiempo. Sí, yo tengo una, Sí. perdón, permiso, Sí. que me surgió, profesor, de un comentario que usted hizo. Maritain y la democracia cristiana alemana. Como habían dicho, tomó la democracia cristiana alemana, digo porque es la que hoy sobrevive, al menos con ese nombre de los partidos demócratas cristianos, sobrevive en términos significativos, me refiero, ¿no? Es porque es un interrogante que yo siempre tuve, digamos. ¿Hubo una incidencia de Maritain allí? ¿No? Que usted haya indagado. No, incidencia a nivel de autores de la democracia cristiana alemana que lo nombren a Jacques Maritain, que yo sepa, no. Exacto. Pero, ¿qué ocurre? Todo el movimiento alemán del llamado ordoliberalismo o economía social de mercado, Sí. uno de cuyos autores es el cardenal Joseph Hoffner, ¿no? Al lado de personas como Messner o Utz, y ni que hablar de Walter Eucken o Wilhelm Röpke. Todos estos autores dan por supuesto los cánones de la democracia constitucional liberal clásica.
lo dan como una obviedad. Pero el que proporciona el fundamento de eso en Europa en ese momento, el que fundamentalmente responde a la inquietud de que eso no es ninguna obviedad en el pensamiento católico, es Jacques Maritain. En ese sentido, vuelvo a decir que todos los católicos europeos que participaron en las democracias cristianas de su momento tenían explícita o implícitamente la reconstrucción doctrinal que Jacques Maritain había hecho de la democracia constitucional, ¿no? Igual que los documentos de Pío XII, ¿no? O sea, de igual manera se podría decir, no, los demócratas cristianos no se pasaban la vida citando a Pío XII, pero sin embargo, si no hubiera sido por él, no hubieran podido hacer mucho, ¿eh? O sea, no es necesaria una cita explícita para ver cuál es el ambiente cultural que va cambiando. O sea, vuelvo a decir, si la Iglesia se hubiera mantenido igual que en tiempos de Pío IX, si no hubiera sido por Pío XII y pensadores como Jacques Maritain, los católicos europeos de la década del 50 no hubieran tenido dónde estar desde el punto de vista doctrinal. O hubieran sido incluso condenados por el magisterio. Gracias. Profesor, Sí. Montini, el Papa Montini, cuando termina el concilio, le entrega a Maritain el documento que el concilio dirigió a los intelectuales del mundo y de alguna manera le dice gracias maestro, porque la Iglesia le estará agradecida por todos los aportes que usted ha realizado. Sí, tiene razón, Montini. ¿Tan grande la significación de Maritain en el Concilio Vaticano como para que se justificaran las palabras del Sí, Papa Montini? y gracias a Dios que Montini lo dijo y lo reconoció. La influencia de Maritain fue muy, muy importante. Pero ese es el motivo precisamente por el cual el movimiento de tradicionalistas del cardenal Lefebvre, en general, sus partidarios, lo detestan enormemente a Maritain. Precisamente porque saben de la influencia de Maritain en el Vaticano II, saben de la influencia de Maritain en la condena al antisemitismo que está en la Nostra Aetate, saben de la influencia de Maritain en el tema del diálogo ecuménico, bien entendido, saben de la influencia de Maritain en el documento de libertad religiosa y por eso lo detestan, lo condenan. Todavía hoy, si ustedes hurgan en esos círculos todavía existentes, van a ver que la condena a Jacques Maritain de esos círculos sigue siendo... Pero además son muy coherentes. Lo condenan a Jacques Maritain, lo condenan a Pablo VI, condenan al Vaticano II. O sea, son coherentes. ¿Está? Así que en eso se ve muy bien. Claro que sí, gracias a Dios que Montini hizo ese reconocimiento. Porque lo que ocurre es que todo depende de qué lado se ubiquen, ¿no? Pero es todo coherente. No, en ninguno de los dos lados se confunde. ¿Está? No hay ningún lefebvriano mariteñano. Y no hay ningún mariteñano que sea lefebvriano. No hay confusiones. Está muy claro el tema, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué ocurre hoy? Ocurre que frente a ciertas radicalizaciones de una teología muy, muy de izquierda, ¿no? Eso ha retroalimentado las reacciones tradicionalistas, ¿no? Y Maritain sigue siendo un punto de superación, lo mismo que Ratzinger, entre ambas tendencias, ¿no? Gracias, profesor. Le ruego a los que no tengan enviado su mail y su WhatsApp, por favor, dejárselo a Nicolás en el chat para que sea posible mantenerlos invitados a todos. Yo les dejo a todos mi email por si alguien me quisiera hacer alguna pregunta. Yo siempre respondo, así que no se preocupen. Muchas gracias, profesor Zanotti. Bueno. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes. Como siempre, esta conferencia se graba. Uno de los problemas que hubo era porque no podíamos grabarlo. Felizmente lo hemos podido hacer y lo van a poder recibir muchas personas, no solo los que han participado hoy, sino para que tengan ustedes una idea,
estamos mandando esto a una base de datos de unas 400 personas que lo van a poder oír al doctor Zanotti y esta discusión. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí y nos veremos en próximos debates. Gracias a todos. Un gusto. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, saludos. Gracias a ustedes por la exposición. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, ¿escuchaste algo? ¿Eh? ¿Qué?